¿Qué tal, amigos de Apuntes de Rabona? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos ¿A qué? A Momento Fútbol. Momento Fútbol, Eduardo Zurita. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, que le da like, que nos comenta, que nos revienta, Que nos sugiere. que nos sugiere. Porque siempre sacamos los temitas que salen en los comentarios, Pepe. Este es un video de esos. Hoy vamos a hablar de los caballos negros en la historia reciente de la UEFA Champions League. En todo el siglo, es decir, de 2000 hasta 2020. Y tenemos nombres... De unos que ya no te acordabas, Uf. seguro. ¿Te parece si lo hacemos de manera cronológica para que sea más sencillo? Sí. Y tampoco para jerarquizarlo, ¿no? Porque cada uno ha tenido su caché. Entonces, vamos a comenzar en la temporada, o en el año, mejor dicho, 2000. Ok. 2000-2001, bueno, el primer año de la década, aunque hay que mencionar al Valencia. Empezamos con el Valencia, ¿no? Que sería el año 2000. Un Valencia que, bueno, claramente no es ni siquiera el cuarto más grande de España, yo diría. Está antes el Atlético de Madrid, está antes el Atlético de Bilbao. Nunca había tenido caché internacional hasta antes del final de siglo. Y en esa edición del 99-2000 llega a la final de la Champions. A la primera de dos que va a alcanzar consecutivas, lamentablemente dos que va a perder consecutivamente. Con Héctor Cooper. Exactamente. Con ¿no? Héctor Cooper. Y además, un equipazo. Aquel Valencia, mira, algunos nombres. Cañizares, Sí. el Ratón Ayala, que central estuvo cerca de llegar al Barcelona. Dicen que Rafa Márquez termina llegando al Barça porque Ayala no llega, exactamente. Exacto. Rubén Baraja, Gaizka Mendieta, Pablito Aimar, el delantero noruego John Carew, o sea, era el Kili González también estaba en ese equipo, o sea, entre otros. Incluso venía creciendo de la época del Piojo López, ¿no? El Piojo Totalmente, López, que es cómo no. tan querido en México y que tanto en el Valencia como en la Lazio hizo un carrerón que Más muchas en el veces se nos Valencia, olvida. más en el Valencia, sí, totalmente. Entonces nos quedamos, obviamente, con el Valencia como el parteaguas de esta sección, como el caballo negro, Sí. que hila las dos finales, 2000 y 2001. Una pierde con el Real Madrid, otra contra el Bayern Múnich en los penales. Pero en esa temporada 2000-2001 viene otro equipo todavía más underground, Sí. que es inglés y se llama... Y que anda muy de moda ahorita, De el acuerdo. Leeds United. El El Leeds Leeds United, digamos que la última gran época del Leeds antes de Bielsa. De acuerdo. Porque estuvieron todos estos años de los que vamos a hablar ahorita en una época oscura en la que incluso descienden a la tercera división inglesa. Y bueno, hasta que los toma Bielsa y los revive ahorita. En esa 2000-2001 llegan a las semifinales y justamente terminan perdiendo contra el Valencia. Un equipazo muy carismático porque tenía esa pareja de australianos que recordamos mucho de la Premier. Harry Kewell, perdón, y Mark Viduka. Algunos recuerdan Exacto. a Kewell porque luego también juega en el Liverpool, en Totalmente. aquel equipo que termina levantando la final de Champions en Estambul contra el Milan. Otros jugadores importantes estaba Río Ferdinand. Río Ferdinand. El río más caro del mundo. Exacto. Lee Boyer, Olivier Dacourt, el francés. Olivier Dacourt, incluso Alan Smith, Obviamente. Que- Jugadorazo, un atacante tremendo. que de ahí, bueno, tanto Río Ferdinand como Alan Smith terminan dando el salto al Manchester United con Ferguson. De acuerdo. Entonces vamos a poner Valencia y Leeds United, estamos de acuerdo. Los dos ¿no? primeros años, Los dos exacto. primeros. Luego llega la temporada 2001-2002 y creo que aquí no hay ninguna duda. Tú eres muy fan de la Bundesliga, Pepe. Yo soy tú fan de dilo. la Bundesliga, me encantaba aquel equipo del Bayer Leverkusen que pierde la final contra el Real Madrid con aquella pletórica volea de Zinedine Zidane. Era un equipazo, Sí. Oliver Neuville, Didari Basturk, estaba Placente, el argentino, Sí, el Diego lateral, Placente. Lucio, Lucio. Bot, Antes el de ir al arquero, Bayern Múnich. exactamente, Y también antes de ir al Bayern Múnich, Ballack, Michael Ballack. Mijael Ballack, de acuerdo, Ramelov, también un muy buen contención, y uno de mis futbolistas fetiche, como C. Roberto, que además Sí. se pierde la final, y es otro de los que luego termina yendo al Bayern Múnich. Nadie Claro. tiene duda, ¿no? No, sin duda. 2002, el Bayer Leverkusen tiene que estar. Otro que no tenía gran recorrido internacional, aunque en ese periodo de final de siglo hasta esa Champions, bueno, fueron de sus mejores años, creo, de los últimos tiempos. Y que además estuvo muy cerca de ganar esa temporada la Bundesliga, que al final la termina consiguiendo el Borussia Dortmund. De hecho, por eso se recuerda tanto, ¿no? Porque, como suele pasar, en una semana fatídica de mayo, pierden los dos torneos Sí. al final y son subcampeones, pero bueno, muy, muy recordado ese equipo.
2002-2003 no tienes a nadie. 2002-2003 creo que no. Al final creo que es esa temporada del Milan-Juventus en la final que tampoco Descafeinadita. dio mucho. Ajá, Sí, sí. Y tampoco hubo un equipo revelación, digámoslo. Pero, Aunque ahí yo puse al Ajax, o sea, quizá no lo metamos, pero puse al Ajax que llegó a los cuartos de final. Ese Ajax contaba, por ejemplo, con Van der Vaart, con Sí. Wesley Sneijder, un buen equipo naciendo. que creo que vale la pena mencionar para aquellos aficionados del Ajax de Ámsterdam que siguen este Que canal. luego va a tener su espacio el Ajax. Totalmente de acuerdo. Y nos recuperamos, perdón Pepe, nos recuperamos de no poner a nadie aquí poniendo 2 en la siguiente edición. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. 2003-2004, obviamente la final más atípica que yo he visto de una Champions, el Mónaco de Didier Deschamps contra el Porto de José Mourinho. Es que es la final de los caballos negros, tal cual. Es difícil que llegue uno solo a la final y en esa temporada terminan llegando los dos. Y bueno, ambos con personajes muy recordados. Al final de ese, vamos a hablar del subcampeón justamente, Sí. Termina estando Morientes como el veterano que lleva el peso del equipo. Rotan, Juli, Juli, que de ahí Lucas termina dando el Bernardi. salto. Y bueno, dirigido por un muy joven Didier Deschamps, que bueno, lo recordaremos ya después en su trabajo en Francia, en la selección, pero ahí estaban haciendo justamente. y ese Porto, que era tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ese Porto luego no fueron a otro equipo y triunfaron, ¿no? Costiña, bueno, Costiña no, pero Maniche, bueno, tampoco de un tanto. Bueno, no triunfaron, pero hicieron el salto después. Pero obviamente digamos, Deco, que Deco, luego va al que va al Barcelona, Barça. Ricardo Carvalho, Paulo obviamente. Ferreira incluso, Sí. que termina yendo al Chelsea. Chelsea. Y bueno, al final, entre ese primer equipo de Mourinho es el que, bueno, ya venía de una Copa UEFA, ganada un año antes. 2003, de acuerdo. Exacto, gana ahora la Champions y le da todo el cartel necesario a Mourinho para llegar a Stamford Bridge ese mismo año. De acuerdo. Ahí voy a hacer trampa, porque voy a meter un tercer equipo. Ok. Porque fue semifinalista el Deportivo La Coruña cierto. de Irureta. Y ese Deportivo La Coruña en aquel entonces competía muy bien en Sí. Champions. Irureta estuvo, me parece, desde el 98 y además era el técnico de aquel Super Deport que termina levantando la Liga Española Sí. en el año 2000. Entonces, Exacto. Creo que hace poquito platicamos en algún espacio del Deport. Hay un Super Deport antes de que empiece el siglo y empezar el siglo es el Euro Deport, porque más allá de esa edición totalmente. fueron 2 o 3 ediciones en las que hicieron un buen papel y en esa es recordada por su ganarle al Milán, ¿no? De acuerdo. En Sí, esa sí. serie que terminan ganando 4-1 el partido de vuelta después de perderlo en la ida. Sí, 4-0 pierden en San Siro o 4... 4-1 pierden en Cuatro. San Siro y luego ganan 4-0, ¿no? Entonces, De acuerdo. creo que, bueno, ahí... En Riazor. Exacto. Terminan haciendo un gran papel para un equipo que no tenía protagonista. ¿Estás de acuerdo en meter a los tres? Mónaco, No, Deportivo y Porto. A mí se me había ido el Deport, pero está totalmente... Hay que meterlo. Exactamente. Don Javier Irureta, mis respetos. Otro caballo negro que nos gusta mucho, la temporada 2004-2005, la Sí. final de Estambul, Liverpool contra el Milan, pero en semifinales nos encontramos al PSV Eindhoven. Que ahorita sería un poco difícil de volverlo a ver. Imposible prácticamente. Y en esa época, bueno, se armó un gran equipo. Al final estaba dirigido por Gus Hiddink, que no es poca cosa. Un viejo lobo de mar, de acuerdo. Exactamente. Y había regresado esa temporada de sus 8 años, si no me equivoco, en Barcelona, Philippe Cocu, que era el estandarte del equipo. Y además se completaba con muy buenos atacantes. Era muy dinámico todo, ¿no? El ataque que tenía ese equipo, sobre todo los extremos, Jisung Park, Jisung Park, que... la Foquita Farfán. Sí. Jisung Park que termina dando el salto después al Manchester United y muy querido por Ferguson después. Y aparte jugando de todo, o sea, le jugaba en doble pivote de De interior. hecho, ya en el PSV lo termina haciendo, ¿no? Porque Sí. hay momentos en los que además de la Foquita Farfán, muy recordado, termina jugando Damarcus Beasley. El norteamericano. Exacto, que Sí, sí. luego estaría aquí en Puebla. Y el lateral. Ahí tendría 21 22 años y bueno, su velocidad para atacar el espacio era muy importante. E incluso te doy otro nombre, termina jugando varios partidos Robert de Piño, ¿Cómo no? que es un gran recordado del fútbol mexicano, en Atlas sobre todo, 2 añitos en Atlas, se va al PSV y bueno, de hecho mete un gol contra el Lyon en los cuartos de final y termina jugando la semifinal contra el Milan. Más adelante mencionaremos al Lyon, pero ese Lyon, el de 2005, a mí me parece que era súper potente. O Sí, sea, de hecho era favorito en esa serie Totalmente. contra el equipo de Eindhoven y bueno, termina ganando al Lyon
y se queda muy poquito de ganarle al Milan después. Alex, un brasileño que luego va al Chelsea, no tiene un buen paso por Stamford Bridge, pero en ese momento, y aparte tenía un disparo de media distancia tremendo. Mencionabas a Philip Cocu en su regreso al PSV. Estaba Van Bommel en ese equipo. Estaba Van Bommel, otro que termina dando el salto al Barcelona. Ya dijimos a Juli, a Deco, Van Bommel. Vogel, un suizo también, en mitad de campo. Un muy buen equipo, sin lugar a dudas. Temporada siguiente, 2005-2006. Ese es de los mejores. Nadie tiene la menor duda. El Villarreal de Juan Román Riquelme, el ingeniero Pellegrini, el Guille Franco. El Guille Franco. Terminan llegando a la Marco semifinal. Sena, obviamente. Marco Sena, que después es muy clave en el campeonato de la Eurocopa con España. Terminan llegando a la semifinal y también quedándose muy cerca de una probable final. Un penalti de Lo recordamos todos. Al final, Juan Román la rompe ese año. Venía de estar muy criticado en su periplo en Barcelona. Termina yendo a Villarreal, ahí renace totalmente y bueno, empiezan a aparecer también figuras como el mismo Robert Pires, que también venía de un Arsenal de los Invencibles y aquí bueno, toca su granito de arena. Todavía estaba Pires en el Arsenal en 2006. Sí. Y el Villarreal estaba, por ejemplo, Cani, que sí, mucho estandarte por mucho tiempo en Villarreal. Juan Pizorín por la banda. Y de hecho por ahí estaba haciendo sus primeros pininos Santi Cazorla, ¿no? Incluso. De acuerdo. 2007, 2008 y 2009 yo no tengo ningún caballo negro porque era la dinastía inglesa, o sea que metían 3 equipos en semifinales siempre, ¿no? De las mejores épocas. Sí. Nada más para comentarlo, estaba el Manchester United de Ferguson, estaba Mourinho con el Chelsea, estaba Benítez con el Liverpool, el Arsenal se llega a meter ahí en una temporada y el Barcelona como, bueno, muy recurrente. Entonces, bueno... no vas a meter entonces ninguno en 2006, 2007, 2007, 2008 y 2008, 2009. No hay nada. No hay nada. No, hasta 2010. 2009, 2010, otro semifinalista, otro equipo francés, y hablamos del Olympique Lyon, que llega hasta semifinales, pero ese Lyon deja fuera en cuartos de final al Bordeaux, que era el vigente campeón, gana en 2009 con Laurent Blanc, y además en octavos de final, ese equipo que tenía el Chelito Delgado, otro viejo conocido del fútbol mexicano, deja fuera al Real Madrid. Que ese es el partido recordado, ¿no? Sí. Totalmente, porque... bueno, más allá de que era el Madrid que no pasaba de octavos, el equipo de Lyon lo hace muy bien, incluso todavía con Juninho dentro de la cancha, ¿no? De acuerdo. Solamente para aclarar, Pires justamente en 2006 deja el Arsenal y luego va ya al Villarreal. 2006 hasta 2010, Robert Pires. El Lyon, obviamente lo tenemos que poner, semifinalista, fijo. Que no es el Lyon que más me gustaba. De hecho, en la temporada 2009-2010 la gana el Marsella, gana la Ligue 1 el Marsella. Ya en 2009 la había ganado el Bordeaux, entonces ese dominio local se perdió, ¿no? Que eran unas ligas que ganaba el Lyon casi por mandato. Que era un equipazo, el de Cazappa, Chris. Bueno, Chris es un poquito posterior, Rebelier, Vidal, Maludá, Gubú llegó a jugar Cine mucho Gubú. Ese medio campo, los 3, Essien, Juninho y Mamadou Diarra, tremendo. Y don Raúl González Blanco, el Ángel de Madrid, tiene que estar porque el Schalke 04, ojo el equipo que tenía en aquel entonces. Raúl, la Foquita Farfán ya estuvo. Vez. Exactamente. Klaas-Jan Huntelaar, Jurado, el español que creo que se quedó corto también porque tuvo tenía mucho talento. Y problema de lesión, exacto. De acuerdo. Un joven Iván Rakitic, muy joven, que luego va al Sevilla, y por supuesto Julian Draxler en su primera temporada con solo 17 años. Pero es cierto, al final la 2010-2011 se explica desde Raúl, porque llega a un equipo y lo levanta en el canto de cisne de Raúl, tal cual. Es el último llamado de fútbol que tiene dentro de las piernas y es una temporada magnífica, incluso dentro de la misma Bundesliga, de la Pokal. Hay varios partidos recordados y goles recordados de Raúl. Es un ídolo absoluto, Raúl González Blanco. Cuando se pensaba, algunos decían, no, es que en el Real Madrid ya no rinde, etc. Bueno, llega a Gelsenkirchen y se carga el equipo. Totalmente. Una auténtica leyenda. Terminan Raúl perdiendo en semifinales contra el Manchester United. Exactamente, y además por goleada. Sí. Por goleada. 2011-2012. ¿Pusiste alguna sorpresa? Bueno, 2011, es que el Chelsea hay un tema. en sí es una sorpresa. Es un caballo negro.
pero es un caballo negro feo, digámoslo Es así. un caballo negro con mucha plata detrás, ¿no? Y que ya había tenido el proceso de Mourinho, que en 2010 también había ganado la Premier League con Carlo Ancelotti. Pero deja tú eso, deja que tenga la plata atrás. Es un equipo que no va a aparecer en los libros de historia por otra cosa más que porque fue el campeón. Digo, no es poca cosa, pero... Y por Drogba, ¿no? O sea, Drogba. Si hay algo que mencionar es Drogba y cómo se cargó al equipo durante ese año. entonces, vamos a ponerlo ahí, entre comillas, al Chelsea. Repito, yo no lo pondría como caballo negro, sinceramente, pero en esa misma temporada, un equipo chipriota llamado el Apoel Nicosia, hay que recordar que llegó hasta los cuartos de final, donde luego lo echa el Real Madrid. Uno dice, un equipo chipriota en cuartos, bueno, en aquella fase de grupos, terminó primero con 9 puntos, Sí. por delante del Zenit de San Petersburgo, el Shakhtar Donetsk y el Porto. 2012-2013, vamos a poner como caballo negro al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, después de que había ganado 2011 y 2012 la Bundesliga. Para mí sí, porque dentro del torneo no tenía ninguna experiencia a grandes instancias, ¿no? A instancias finales. Bueno, ya era campeón. Bueno, había sido campeón. En 15 la época años reciente, antes, ¿no? Exactamente, Sí, 15 años antes. Por ahí la década del 2000 a 2010 no figura mucho el equipo hasta que llega Klopp. Sí, de acuerdo. Salvo aquella Copa UEFA que pierden con el Feyenoord en 2002, Sí, el año que incluso ganan, empezando el siglo. con Kohler, Everton, Rosicky, Pero para Sebastián mí- Kell. Es un equipo del que no se esperaba que llegara a la final. De acuerdo, Más allá no, de totalmente. que llega y a partir de ahí establece cierto caché nuevo en el que, bueno, ya está dentro de la élite otra vez o lo consideramos dentro de la élite. Antes de estos años no. Entonces, ese equipo de Götze, de Marco Reus, de Lewandowski, que hace esa semifinal grandísima contra el Real Madrid. Se va Nuri Sahin, Ujú. fichan por menos de 5 millones de euros procedente del Nürnberg a Ilkay Gundogan, Sí, Sven Bender o Sebastian Kell, que Kell lleva toda la vida. toda la vida en el Borussia Dortmund. El mejor Lewandowski que he visto, Sí, totalmente. incluso mejor que el de 2015-2016 o el de esta ¿El de última ahora? temporada. O sea, ese Robert Lewandowski es el que se devora al Real Madrid. Es un 4-1, ¿no? 4-1 Eh, y los 4 los marca exactamente. el polaco. Pero por ahí no tienes otro, Pepe, en esa temporada. Refréscame la memoria. Yo voy a poner al Málaga, porque el Málaga Sí. termina perdiendo contra el Borussia Dortmund. El segundo equipo de Pellegrini, En además. cuartos, el segundo equipo de Pellegrini. Y bueno, no llega a instancias tan finales, pero bueno, así como lo hizo el Dortmund, creo que si hubiera pasado esos cuartos, hubiera sido mucho más recordado. Y además con polémica incluida. No Sí. nos gusta hablar de la polémica, pero ahí está ese negrito en el arroz, como decimos, ¿no? Pero Sí. el Málaga, sin duda, qué carisma tenía ese equipo. Además, el mejor futbolista de ese Málaga, ¿a quién si te dicen? ¿Isco? Puede ser. Joaquín, Seguramente. entre ellos dos, ¿no? Probablemente. Tulalán también estaba Tulalán en está haciendo mitad de muy buen campo. papel. Pero creo que se armó otra vez mérito de Pellegrini como lo fue el Villarreal. Totalmente. Vamos a meter al Atlético de Madrid. Ya hablamos en el video de los mejores equipos de la última década, Ujú. pero entonces nada más lo mencionamos. Obviamente el Atlético de Madrid, campeón de liga. Obviamente el proceso evolutivo del Atlético de Madrid es evidente. Gana la Europa League 2012, la Copa del Rey en el Bernabéu 2013, la Liga en 2014 y además finalista de Champions. Y para mí nada más el mismo escenario que el Borussia Dortmund. Ahorita ya lo tenemos en otro concepto, pero fue ahí Sí. que nació esa nueva grandeza del Atlético de Madrid. 2014-2015, la final, obviamente Barça le gana a la Juventus, Ujú. una muy buena Juventus, pero tampoco era sorpresa porque Massimiliano Allegri, Muy bueno. muy bueno, Protagonista también en 2017, o sea, subcampeón 2 veces la Juve con Allegri. ¿Tienes algún nombre? Porque yo no puse ninguno. Yo tengo anotado uno. Dímelo. El Mónaco de Leo Jardim en su versión 1.0, que llega a cuartos de final y pierde con la Juventus. Ojo, porque pongo 2 veces al Mónaco, 2015 y 2017. Aquel Mónaco que era un equipo mucho más vertical. Ferreira Carrasco, Anthony Sí. Marcial. Ojo a los nombres, ¿eh? Bernardo Silva, Sí. Dimitar Berbatov. O sea, Otro Dimitar del Berbatov que el que recordamos en Inglaterra, pero aún muy bueno. y además estaba Tulalán. Sí, otra Estaba vez. Kondogbia, por supuesto, en mitad de campo. A mí no sé si me da por nivel, pero por los nombres y por esa construcción hacia lo que va a ser después, creo que, bueno, merece la pena meterlo. Yo lo pondré ahí, aunque sí, llegó a cuartos, pero
Tenía mucho carisma Sí, ese equipo. sí. 2015-2016. ¿No pusiste a nadie? Yo no tengo a nadie en esa temporada. Yo solamente creo que hay que mencionar al Wolfsburg y al Benfica, porque llegaron hasta los cuartos de final. Sí. Y sobre todo el Wolfsburg, ¿por qué? Porque ya no era el equipo de Kevin De Bruyne, que Sí. además gana la Pokal, si no mal recuerdo, contra el Borussia Dortmund, 2014-2015. Es segundo de la Bundesliga. De hecho, Pep en su periplo en Alemania comenta que el equipo más difícil, más allá de lo que le hace Klopp, que lo conoce muy bien, fue ese mismo Wolfsburg, ¿no? De Hans-Dieter Flick. Y Kevin De Bruyne. Él habla que Kevin De Bruyne le rompía todos los sistemas defensivos en Alemania, entonces, bueno, llegó a ser importante. Y el siguiente año, ese buen paso del Wolfsburg por la Bundesliga lo traslada a la Champions, Sí. llegando a cuartos de final. Además, si no mal recuerdo, pierde contra el Real Madrid. Y no por mucho. No por mucho, por un gol, si no me equivoco. Y en ese equipo, como ya no estaba Kevin De Bruyne, fichan a un tal Julian Draxler. Exactamente. Que también ya es la segunda vez que aparece Draxler en estos caballos Exactamente. negros. Y 2016-2017, yo ya lo había dicho, Sí. el Mónaco semifinalista, Totalmente. el Mónaco de Jardim 2.0 con Bernardo Silva, Thomas Lemar. Ese 11 es casi que de memoria, ¿no, Pepe? Es que no había cambios casi. Era Subasic en el arco, Sí. A mí los que se me complican siempre son los centrales. Ragui y Abdenur, ¿no? Creo que sí. Siribe y Mendy. Totalmente. Fabiño y Bakayoko. Bakayoko, ojo, Joao Moutinho era suplente. Sí. Thomas Bernardo- Lemar y Bernardo Silva. Exactamente. Mbappé, Falcao. Falcao. O sea, Creo que quedó tan grabado, pues sobre todo por el nacimiento de Mbappé. Se juntaron dos cosas para mí. El nacimiento de Mbappé, que va a quedar siempre grabado, Totalmente. esos goles al Manchester City, esa semifinal contra la Juventus, y un renacimiento de Falcao. Porque Falcao, desde que sale del Atlético de Madrid, está perdido. Fue al mismo Mónaco, fue a Inglaterra con el Chelsea, fue con el Manchester United, y hasta que vuelve al Mónaco es cuando, bueno, termina siendo otra temporada a recordar. claro, totalmente. Ha sido uno de mis caballos negros favoritos. Sí, de déjame acuerdo. decirte. Semifinalista del Mónaco 2017. 2018, no te va a gustar, pero yo tengo uno clarísimo. Para mí no entra. Te lo digo porque ya sé cuál es. La Roma no entra de Di Francesco. A ver, termina Semifinalista. pasando a semifinales porque es un Barça rarísimo. ¿En serio, no? No sé, Pepe. Para mí, Más allá sería como el Chelsea de 2012. Seco, No, porque tenía mejores jugadores aquel Chelsea. a mí son dos equipos regulares que no tenían que haber estado donde estuvieron, pero bueno, Seco hizo la temporada de su vida, ¿sabes? Nainggolan también muy bien. Nainggolan. Ya no estaba ni siquiera Mohamed Salah, ya estaba No. en el Liverpool. Termina Manolas comandando la defensa central. O sea, yo creo que tiene un mérito tremendo, más allá de que no nos transmitiera tantas cosas, ¿no? Sí, es lo mismo. Caballo negro sí. Y Alisson Becker, que luego lo ficha Exacto. el año siguiente, obviamente, el Liverpool de Jürgen Klopp. Yo sí lo voy a poner. Lo ponemos, Pepe. Yo Entonces. sí lo voy a poner. 2018-2019. Ahí no hay también. duda. Hay Sí, dos. Pero hay dos, Hay exacto. dos, claro. Al final terminan jugando la semifinal. Es un partido que cualquiera que hubiera ganado creo que hubiera estado muy bien. Y lo termina ganando el Tottenham de Pochettino. A mí me hubiera gustado que el Ajax fuera finalista. Es que se quedó a 2 minutos. Al final solo Sí. es un gol al último minuto de Lucas Moura. Y esa semifinal, Tottenham de Pochettino y Ajax de Ten Hag, ambos tuvieron un recorrido que nos emocionó, creo. Yo creo que no es el mejor Tottenham de Pochettino. Fíjate lo que te digo. Yo creo que el proyecto se fue construyendo, Sí. llegó a lo más alto justamente con la final de Champions, pero no era el mejor. Y además, no sé, Harry Kane, problemas de lesiones, Sí. etcétera. Para mí fue mucho trabajo del director técnico, y creo que lo dije hace un año. Con esos problemas de lesiones se inventó varias cosas. Lucas Moura estaba casi descartado Heung-min Son. y lo integra al equipo. Heung-min Son creo que hace la mejor temporada o el mejor de la temporada del Tottenham. Sí. Entonces, bueno, muy recordado también para mí. Y lo del Ajax creo que fue más bonito todavía, como bien dijiste. Es que lo bonito es necesario, como Sí. dicen por ahí, ¿no? Alberto Egea creo que es el que Sí. tiene ahí en su biografía. A mí el Ajax me cautivó, o sea, porque no solamente cuando es un caballo negro, por ejemplo, como Croacia en 1998, Sí. como Suecia en 1994, o Turquía en 2002, nos gustan esos equipos que la República Checa, por Ujú. ejemplo, En la Eurocopa.
ese tipo de equipos son los que a mí me llenan muchísimo. Y yo creo que ese Ajax de Erik ten Hag traspasó las fibras, ¿no? Aparte creo que era un fútbol que no veíamos tanto. Después de que es la revolución Pep Guardiola, había habido una cierta contracultura a ese fútbol de pase y movimiento. Bueno, movimiento en el de Guardiola no, Sí. pero el del Ajax sí era muy líquido. Es de los equipos más líquidos que yo recuerdo porque no había casi posición fija. Frenkie de Jong en la base de la jugada, como media punta, Donny van de Beek, ¿Sí? estupendo llegador, ahora jugador del Manchester United, Ziyech en la derecha, en la izquierda el brasileiro David Neres, en punta como Tadic. La temporada de Dusan Tadic. candidato a uno de los 5 mejores futbolistas del mundo esa temporada, Sí. Dusan Tadic. Sí. O sea, los números lo avalan. Para mí lo que va a quedar en los libros, los periódicos y los premios no van a hablar tanto de lo que fue Dusan Tadic el año pasado. De acuerdo, antepasado ya. Exacto, sí. Es que alguien nos robó el 2020. Y por último, 2019-2020. Ay, Zurita. Yo voy a poner a 3. ¿Tres? 3. Pepe, llevamos 23 minutos. 3 nada más para mencionarlos, Bueno. para que... A verlos. Yo tengo uno nada más. ¿Uno nada más? Sí. A Tú ver, dime. entre el Leipzig, el Lyon, semifinalistas ambos, y Atalanta de Gasperini. Olvidé el Leipzig. Atalanta y Leipzig. Atalanta y Leipzig, al Lyon no lo puedes dejar También fuera. Es que Pepe. Semifinalista. Bueno, pero... De acuerdo. Caballo negro sí. Y aparte echó al Manchester City. Echó al Manchester City. Entonces- pero ¿estás de acuerdo que el Atalanta en cuanto a juego Claro. y el Leipzig en cuanto a En su proyecto? primera Champions, Exacto. Atalanta, además. O sea, es el Atalayax, como decíamos. Para mí el Atalanta comparable a lo del Ajax, los equipos que más nos emocionaron en los últimos 2 años, Totalmente. y lo del Leipzig comparado a lo del Tottenham, ¿no? Un poquito, a lo mejor menos emoción, pero un proyecto igual de grande y con iguales resultados. A mí lo de Leipzig me impresionó mucho el día que Nagelsmann se come a Diego Pablo Simeone. Ese día dije, esto... Y curioso, ¿no? Porque hablamos de Diego Pablo Simeone como un caballo negro en 2014, creció tanto hasta llegar ahora ya a ser un jerarca de la competición. Pues es que el Atlético de Madrid ya se le exige como, Exacto. como equipo grande. 2016 vuelve a ser finalista, ya no era una sorpresa. 2018 es cierto, no le va tan bien, pero gana la UEFA Europa League. Entonces, hoy en día, si te toca el Atlético de Madrid, por lo menos en la era del Cholo Simeone, ya no es una sorpresa que se meta a las semifinales de Que de Champions hecho o a la final. es un ejercicio con el que quisiera terminar, Pepe. ¿Cuántos de estos caballos negros se quedan después como equipos fijos durante varios años? Muy Creo que pocos. muy pocos. Entonces, Muy pocos. ya dijimos, ese Dortmund, ese Atlético de Madrid, tienen mucho mérito, porque los demás no se mantienen. Ni siquiera, por ejemplo, el Tottenham se ha podido mantener, el Ajax tampoco se pudo mantener, es muy difícil. Hay un equipo que mencionamos 3 veces a lo largo de estas 2 décadas. Mónaco 2004, Mónaco Sí. 2015 y Mónaco 2017. Hay dinero en el Principado y hay proyecto deportivo. Totalmente. Acá abajo en los comentarios, duró demasiado, pero vale Esto la pena. es un programa de televisión, Pepe. Vale la pena hablar de todos estos equipos. Totalmente. Se lo va a pasar mal el productor editando todo este proceso. Está enojado. Está enojado, sí, está molesto. Pero nos ha encantado recopilar estos equipazos, de verdad. Ahí que nos mencionen si faltó alguno. Seguramente se nos puede pasar uno, o 2 o 3, o si no están de acuerdo con algo, ya saben, acá abajo en los comentarios. Y dale like, coméntanos, díganos lo que ustedes quieran. Suri, Que siempre los leemos. ya no sé. De Siempre acuerdo. estamos ahí atentos a lo que hay en la cajita de comentarios. Perfecto. Esto fue Momento Fútbol a través de Apuntes de Rabona, Eduardo Zurita y Pepe del Bosque. Pásela muy bien.